¿Qué hacer en momentos de crisis? La vida tiene momentos donde todo parece estable y de pronto algo cambia. Una noticia, una pérdida, una situación inesperada, una crisis que llega sin avisar. Así pasó en Mateo 8. Jesús subió a la barca con sus discípulos y mientras ellos navegaban se levantó una gran tempestad. El mar se agitó con fuerza, las olas golpeaban la barca y el miedo se apoderó de los hombres que conocían el mar. La tormenta no distinguió entre expertos y principiantes. Allí había pescadores acostumbrados al agua, hombres fuertes, discípulos que habían visto milagros del Señor, pero todos sintieron temor. Y así ocurre hoy. Las crisis alcanzan a todos. No preguntan edad, experiencia ni posición. La violencia, la incertidumbre, las enfermedades, las pérdidas o problemas económicos nos recuerdan algo que a veces olvidamos, que somos frágiles. Como dijo Job, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Las crisis revelan cuánto necesitamos a Dios. Hay situaciones que escapan totalmente de nuestras manos. Por ejemplo, enfermedades que no esperábamos, accidentes, el paso del tiempo, despedidas que duelen. Hay heridas en las relaciones, traiciones que sorprenden, injusticias, que no entendemos, abandonos que marcan. También existen crisis económicas, puertas que se cierran, proyectos que no resultan y en lo espiritual momentos donde parece que el cielo está silencioso y la prueba pesa. Todo esto está fuera de nuestro control, pero jamás fuera de las manos del Señor. La Biblia no promete que nunca habrá tormentas, pero sí enseña cómo responder cuando llegan. Y eso es lo que te quiero dar, unos puntos que yo he aprendido. ¿Qué hacer cuando la crisis llega? Primero, reconocer que no podemos solos. En medio del miedo, los discípulos hicieron algo correcto. Despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos sabían navegar, pero entendieron que su experiencia no bastaba. Las crisis los llevó a ellos a reconocer su límite. Muchas veces el ser humano intenta resolver todo con su propia fuerza, pero llega un punto donde se descubre la verdad, que no podemos solos. Y ese momento, lejos de ser derrota, puede convertirse en el comienzo del milagro. Cuando el corazón reconoce su incapacidad, se humilla y Dios comienza a obrar. Como dijo Josafat, ¿verdad? No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. La humildad abre la puerta al poder de Dios. Número 2, confiar en la autoridad del Señor. Después de que Jesús calmó el viento y el mar, los discípulos quedaron asombrados y dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La tormenta parecía incontrolable para ellos, pero no para Cristo. Y eso enseña algo firme. Aquello que nos supera a nosotros jamás supera al Señor. Jesús tiene autoridad sobre lo visible y lo invisible, sobre lo que entendemos y lo que no entendemos. Él mismo declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que nosotros no podemos controlar, Él sí lo puede gobernar. Por eso yo siempre digo, Él es más grande que tu problema, Él es más grande que tu enfermedad, Él es más grande que cualquier situación. Confiar en esa autoridad no significa negar el miedo, sino decidir creer que Dios sigue siendo Señor, aun cuando el mar se agita. Número 3, entender que Dios tiene propósitos. En otro relato similar, Jesús dijo antes de salir: pasemos al otro lado. Él sabía que habría tormenta, pero aún así dio la orden de avanzar. Eso muestra que algunas pruebas
no aparecen por accidente. A Dios no lo toma por sorpresa nada. Él permite procesos que forman nuestro carácter, fortalecen la fe y rompen la autosuficiencia. La crisis puede ser el lugar donde se conoce a Dios más profundamente. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay experiencias que solo se entienden después. En Jeremías 29:11 recuerda que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Aunque el proceso duela, el propósito sigue siendo bueno. Las crisis nos llevan a escuchar acerca de Dios y a conocerlo personalmente. Número 4, acercarnos al trono de la gracia. En momentos difíciles de nuestra vida, la reacción natural es correr, esconderse o depender únicamente de recursos humanos. Pero la Escritura enseña otro camino. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La crisis no es tiempo para alejarse de Dios, sino es para acercarse más. La gracia del Señor sostiene cuando las fuerzas se acaban. Pablo escuchó estas palabras: bástate mi gracia. Esa gracia levanta, fortalece y sostiene cuando todo parece derrumbarse. Dios no siempre evita la tormenta, pero se acompaña dentro de ella. Hermanos, las crisis sacuden, pero también enseñan. Y nos recuerdan que no somos autosuficientes. Nos acercan a Dios y nos hacen crecer en fe. La tormenta puede mover la barca, pero no puede hundirla cuando Cristo está dentro. Los discípulos descubrieron que la presencia de Jesús era más fuerte que el viento, y esa verdad sigue vigente hoy. La crisis no es el final. Son escenarios donde Dios muestra su poder y forma nuestro carácter. Acuérdate, para ver el arco iris, primero hay que atravesar la tormenta. Y mientras el mar se mueve, una certeza permanece: que el Señor sigue en la barca. Dios te bendiga.